Buenas tardes. El tema que yo expongo se lleva por título microencapsulación de extractos de acachul mediante secado por aspersión utilizando diferentes materiales poliméricos como agentes encapsulantes. Mi nombre es Claudia Santa Cruz Vázquez. Yo trabajo en coordinación con la doctora Verónica Santa Cruz Vázquez. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería Química del Departamento de Alimentos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi presentación está conformada por una introducción, metodología, resultados, anexos, conclusiones y referencias. El proceso de microencapsulación es una técnica que tiene como finalidad proteger líquidos, productos líquidos, sólidos, susceptibles al deterioro térmico, lumínico, oxidativo y entre otros. De manera que los consumidores demandan productos nutritivos, saludables y funcionales que contribuyen además a la salud del consumidor, y las industrias productoras de alimentos y colorantes se han visto sujetas a realizar cambios en la reformulación de sus productos y la búsqueda de nuevas alternativas que no afecten la salud del consumidor y mantengan las características deseadas en los alimentos. Por esta razón, entonces, los pigmentos naturales de vegetales, preferentemente carotenoides, clorofilas, compuestos fenólicos, flavonoides, antocianinas, taninas y betalainas, se han escogido como sustitutos para colorantes artificiales. Aunado a ello, en México hay una gran variedad de plantas con colores atractivos debido a la presencia de compuestos antociánicos, y estos proveen ciertas características en el rango de coloraciones rojas, naranjas, azules y violetas. Es el caso del acachul. El acachul es una especie endémica, es un fruto originario de los municipios de Jicotepec, Tlaxco, Chihuahuateutla, Tlacuilotepec, Jalpan y Pahuatlán, pertenecientes a la zona norte del estado de Puebla. Esta frutilla no es explotada en su totalidad, siendo empleada comúnmente como materia prima para la elaboración de vinos artesanales. Con ello, abre un campo de aplicación para la obtención de colorantes naturales, teniendo consigo un beneficio económico y social para los productores de esta frutilla, ampliando el mercado y fomentando la producción para evitar que se pierda este cultivo endémico al darle un nuevo valor agregado y un mayor aprovechamiento. Por lo tanto, la importancia de esta investigación radica fundamentalmente en emplear agentes poliméricos como recubrimientos protectores de compuestos de interés, pigmentos antociánicos, mediante el secado por aspersión, empleando la técnica de microencapsulación para la obtención de este pigmento en polvo natural y efectuando también su caracterización físico-química, además de determinar las condiciones de estabilidad para su aplicación en sistemas alimenticios. La metodología seguida en el presente trabajo se ha desarrollado en varias partes. Una de ellas es precisamente la caracterización del fruto de acachul. Esta es una frutilla conseguida en las poblaciones antes mencionadas y en un estado de madurez comercial, la cual fue recolectada, en este caso, en el municipio de Jicotepec de Juárez. Esta es una zona ubicada en el noreste del estado de Puebla. Las frutas se almacenaron en bolsas herméticas de polietileno y fueron trasladadas al laboratorio a una temperatura de menos 24 grados centígrados para su posterior experimentación. Dentro de la caracterización del producto del fruto de acachul, se llevó a cabo la determinación del contenido de sólidos solubles, que consiste en básicamente extraer gotas de zumo de la fruta para monitorear y caracterizar el contenido de estos utilizando una técnica refractométrica. Aunado a ello, se determinó también la caracterización de color, para lo cual se utilizó un colorímetro calibrado Hunter-Lab que proporciona los parámetros de luminosidad, claridad
y los colores A y B, es decir, la caracterización en sí de color del mismo. Y finalmente la determinación de pH. Esta se determinó empleando un potenciómetro digital previamente calibrado, empleando soluciones buffer de 4 y 7, y se determinó el jugo de la fruta, el contenido del, perdón, el valor del pH. La segunda parte de la metodología fue el tratamiento de la fruta de cachul. Para ello se llevó a cabo el secado por aspersión, en el cual se utilizó un secador por aspersión spray dryer marca Prendo, que consiste o utiliza un atomizador de boquilla a presión de flujo paralelo, utilizando diferentes agentes encapsulantes como materiales de barrera, tales como maltodextrina, goma arábiga y una combinación de maltodextrina y goma arábiga. Las muestras se colocaron para su alimentación a través de una bomba peristáltica, en donde el secado se llevó a cabo mediante atomización del jugo, generando pequeñas gotas que son microcápsulas que fueron secadas con aire caliente a contracorriente, siendo las variables independientes a controlar la temperatura de entrada, el flujo de alimentación de la muestra, el flujo de aire y la presión de este. El producto fue secado por aspersión y encapsulado al utilizar diferentes agentes encapsulantes y posteriormente almacenado en viales de color ámbar, incorporando nitrógeno para propiciar una atmósfera inerte y evitar con ello la reacción del material biológico durante su almacenamiento. Otro de los parámetros que se fue caracterizado fue la actividad de agua. Este consistió en colocar el pigmento en una charola, en un medidor, en un higrómetro, en el cual se introduce la mezcla y se determina la actividad de agua en un rango entre 0 y 1. La determinación del contenido de humedad también se realizó, para lo cual se llevó a cabo por métodos de pesaje, método gravimétrico, para determinar el contenido de humedad del polvo obtenido mediante secado por aspersión. Y finalmente la determinación de color, en el cual pues previamente se utilizó, como previamente comentamos anteriormente, un colorímetro Hunter Lab, determinando los valores de luminosidad A y B. Aunado a ello, se llevó a cabo la microscopía electrónica del producto en polvo. Esta microscopía electrónica se llevó a cabo en un microscopio electrónico de barrido marca Geol, y las muestras fueron colocadas en un portamuestras con ayuda de una cinta carbón de doble cara. Para la exposición de en el producto, perdón, en el equipo, se recubrió de oro al vacío en el equipo antes descrito, con aumentos, y fueron realizados aumentos a 1000 y 20.000 X. La determinación de antocianinas se realizó por espectrofotometría de los 3 tratamientos realizados, utilizando un barrido a una longitud de 200 a 600 nanómetros, rango en el que se identifican las antocianinas. El contenido de pigmento fue calculado a partir de la cianidina 3-glucósido, usando como coeficiente de extensión 26.900 y peso molecular de 449.2, mediante la fórmula en donde el contenido total de antocianinas era igual a la absorbancia por el peso molecular por el factor de dilución por 1000 sobre el peso de la muestra y el coeficiente de extinción molar. La determinación de la higroscopicidad se realizó utilizando diferentes sales que generan humedades relativas diferentes a temperaturas de 20 grados centígrados, y este procedimiento se llevó a cabo a los diferentes tratamientos, el cual consistió en colocar 0.2 gramos de muestra y en desecadores cerrados para determinar la estabilidad del producto. La determinación de la densidad se realizó
mediante el método de desplazamiento de Gileno, para lo cual se colocó 0.5 gramos de Gileno en una probeta graduada de 10 mililitros. Posteriormente se le agregó 0.2 gramos del pigmento y se determinó el volumen desplazado del Gileno contenido en la probeta. Y finalmente la prueba de reconstitución. Para mantener la eficiencia del proceso de secado por aspersión, es importante asegurar que el producto final tendrá una rápida y completa rehidratación en diferentes medios, ya sea acuoso o en algún otro tipo de disolvente. Para la reconstitución o rehidratación, se involucran 4 condiciones: habilidad para humectarse, capacidad para sumergirse, agilidad para dispersarse en partículas independientes en el solvente y finalmente la solubilización. Resultados. En la siguiente tabla se presentan los valores promedio y la desviación estándar de la caracterización de parámetros como el pH, el contenido de sólidos solubles y el contenido de humedad de la fruta de cachul fresca, almacenada a una temperatura de -4 grados centígrados. Observándose un valor de pH de 3.48, un contenido de sólidos solubles de 7.8 y un contenido de humedad de 7.45. También es posible observar los valores de actividad de agua y contenido de humedad de la muestra secada a diferentes tratamientos, utilizando materiales poliméricos como maltodextrina, la mezcla de maltodextrina y goma arábiga obteniendo valores de actividad de agua de 0.364, 0.323 y 0.358. De manera semejante, 12.01% de contenido de humedad, 14.41% de humedad y 7.80% de humedad. Las pruebas de microscopía electrónica de barrido se observan en las figuras siguientes. Es posible observar esta morfología de las diferentes microcápsulas a los 3 tratamientos, que se utilizaron para microencapsular antocianinas a una concentración del 10% a temperatura de 140 grados centígrados. Como se observa, las microcápsulas son de tamaño y forma variable, es decir, se presentan cápsulas con forma esférica lisa y cápsulas con una superficie abollada e irregular. La variación del tamaño de las partículas va desde los 2.20 micrómetros hasta los 21.715 micrómetros. La determinación de las antocianinas totales se llevó a cabo a una longitud de onda de 523 nanómetros. La longitud de onda que representa respuesta a 523 nanómetros correspondiente para cianidina 3-glucósido, expresado en miligramos por cada 100 gramos de fruto fresco. Los resultados de absorbancia y antocianinas totales para el fruto fresco y los tratamientos A, B y C se presentan en la siguiente tabla, donde es posible observar que el contenido de compuestos antociánicos totales es mayor en el tratamiento B, comparable con el de la fruta fresca, teniendo valores de 157.53 miligramos por cada 100 gramos. Las pruebas de reconstitución indican que el tiempo de reconstitución del pigmento en polvo deshidratado en un medio acuoso para determinar el comportamiento del producto deshidratado cuando es sometido a rehidratación con agua a temperatura de 25, 50 y 80 grados centígrados. Y de esta tabla es posible observar que el tiempo para efectuar la disolución del pigmento en polvo es inversamente proporcional al tiempo empleado en la reconstitución. Este comportamiento es atribuible a la tensión superficial del agua, que disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la temperatura del agua. La influencia del medio exterior se debe a que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido
contrarrestando las acciones de las moléculas de este mismo líquido. Conclusiones. Las antocianinas, aun cuando se pueden recuperar de diversos tipos de frutas y vegetales, comúnmente uvas, fresa, grosella negra, col morada y demás, por cuestiones económicas, es posible utilizarlas a partir de la fruta de acachura, donde se demostró que tienen un contenido de antocianinas significativamente alto en comparación con lo reportado para otras frutas y por otros autores, lo que puede convertir al acachul en una fuente de importancia para la obtención de este pigmento, especialmente para obtener extractos con potencial de aplicación como colorantes alimenticios. Finalmente, agradecemos las facilidades otorgadas al Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para la realización de los estudios de microscopía electrónica de barrido. Por su atención, gracias.